Hace 8 días hablábamos en uno de los puntos de nuestra predicación acerca de esto y el día de hoy estaremos hablando un poco más acerca de esa unidad, de ese cuerpo de Cristo, de acuerdo a los versículos que tenemos para el día de hoy. Hermanos, y pensar que como cuerpo, el de cada uno de nosotros, si alguna parte de nuestro cuerpo falla, nosotros no simplemente, por ejemplo, si algún brazo no quiere simplemente funcionar como debería funcionar, nosotros no simplemente cogemos y lo cortamos y lo desechamos, sino que buscamos siempre el que sea sanado para que pueda cumplir con su función, para que pueda ser parte del cuerpo y hacer lo que necesita hacer como ese miembro, con las cualidades que le fueron dadas para que pueda aportar para el cuerpo. O de igual manera, un miembro del cuerpo no simplemente dice este cuerpo no me gusta y entonces me voy y voy a vivir solo aparte del cuerpo, porque no tendría vida fuera del cuerpo ese miembro. Nada más si cortáramos un dedo y lo dejamos a un lado, apartado del cuerpo, en poco tiempo ya no va a servir y va a morir. Así que somos un cuerpo. Solamente si uno de esos miembros de nuestro cuerpo afectaría el resto del cuerpo hasta llevarlo a la muerte, en ese sentido se considera el ser cortado. Y eso tiene mucha relación con lo que decía Pablo en 1 Corintios 5, cuando dice que a ese hombre lo tengan como gentil, que lo saquen del cuerpo, porque está afectando al resto de la iglesia, y esa pequeña levadura estaba leudando toda la masa. Así que de esa manera debemos pensar, hermanos, somos un cuerpo y deberíamos pensar como cuerpo. Quisiera que me acompañaran por favor a Éxodo 12, continuamos en este capítulo y hoy estaremos meditando en los últimos versículos del 43 al 51. Versículos 43 al 51, dice el Señor así: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Señor, Padre eterno, nosotros estábamos alejados de ti. No teníamos comunión contigo por causa de nuestro pecado y nuestra maldad. No éramos parte, Señor, de tu pueblo, de tu familia, pero tú, Señor, en tu perfecta voluntad y sin que nosotros hubiéramos hecho nada para ser llamados, nos has llamado, Señor, por medio de tu palabra, y has derramado fe en nosotros para creer a esas palabras. Y nos has hecho parte del cuerpo de Cristo, y ahora en Cristo, Señor, tenemos comunión contigo. Hemos sido declarados justos y hemos sido, Señor, añadidos a ese cuerpo. Hemos sido, Señor, ahora considerados como miembros del cuerpo, y a cada uno de nosotros, Señor, nos has dado dones, nos has dado cualidades, nos has dado, Señor, talentos con los cuales, Señor, tú has determinado que sirvamos para la edificación del cuerpo, que no estemos alejados de él, porque si hemos sido un cuerpo y si eso tiene que ver con la salvación, ¿por qué querer entonces, Señor, nosotros estar alejados del cuerpo? Si precisamente lo que añoramos es estar, Señor, en esa comunión contigo.
Así que rogamos, Dios, que nos permitas entender de una manera vivencial, no como algo académico, Señor, no como algo que podemos repetir perfectamente a otros, sino que en nuestra vida, Señor, se traduzca en que se hace presente, Señor, el que vivamos realmente como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, para gloria tuya, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar el día de hoy atentos a tu mensaje, concentrados, Señor, que no haya ninguna distracción, que cualquier cosa, Señor, que quiera venir para alejarnos de poder oír tu mensaje, Señor, sea estorbada por ti, para que podamos, Señor, estar atentos y escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén, hermanos. Doy gracias a Dios por este tiempo y entonces iniciamos con nuestro mensaje. Seguimos en este capítulo 12 y se ha hablado de la Pascua todo este tiempo en este capítulo 12 y Dios ha dado muchos detalles de ella. Ayer teníamos un estudio allí en Santa Lucía toda la mañana nuevamente y meditábamos un poco en estos pasajes y veíamos cómo pareciera que en algunos momentos se está repitiendo la misma información, pero es el Señor dando detalles de la Pascua. Y aún nos sigue dando detalles muy importantes que apuntan a Cristo y a su obra redentora. Dios quería, hermanos, que esta fiesta se celebrara correctamente, hasta el último detalle, porque quería dar a su pueblo una imagen completa de la salvación. Una imagen completa de la salvación. La Pascua fue una fiesta, un festival de libertad, un recordatorio anual de la forma en que Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Celebrar la Pascua era recordar la gran obra de salvación de Dios. Para los israelitas, celebrar la Pascua era recordar la gran obra de salvación de Dios. Los israelitas comieron hierbas amargas para recordar la amargura de su cautiverio. Sacrificaron un cordero para recordar que Dios les había proporcionado un sacrificio perfecto como sustituto de sus pecados y sustituto de ellos mismos, quienes debían morir por esos pecados. Luego tomó la sangre del cordero para ponerla en la puerta, y cuando Dios vio la sangre, refrenó su mano del juicio para estas casas, y la muerte pasó por alto a esas familias. Los israelitas fueron salvados, hermanos, por la sangre del cordero. La marca de distinción que separó a los redimidos de la condenación fue la sangre del cordero. Durante los siguientes 7 días comieron pan sin levadura, que representaba la santidad y por lo tanto simbolizaba la ruptura decisiva y definitiva o decidida, firme con la vieja vida de pecado. La Pascua recuerda lo que Dios había hecho en la historia para rescatar a su pueblo de esa esclavitud, de la muerte y del pecado. Asimismo, hermanos, y al mismo tiempo la fiesta apuntaba hacia la venida de Cristo. Sus detalles refuerzan ese patrón para la salvación que Dios lograría mediante la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador. Pascua. La Pascua entonces era un tipo en la Biblia. Y un tipo en la Biblia es una persona, una práctica, un evento del Antiguo Testamento que establece un patrón o muestra un patrón que sería llevado a cabo en la salvación en Cristo. Así que la Pascua es un tipo y muestra un modelo de la salvación. Fuimos salvos por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y luego los israelitas son llamados, Señor, allí por el Señor a barrer la vieja levadura del pecado y vivir de una manera para agradar a Dios. Nosotros como cristianos hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo y tenemos el mismo llamado. El apóstol Pablo se refirió a esto de la siguiente manera, como tipo de la salvación, cuando escribió: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado, por tanto celebremos la fiesta no con la levadura vieja, levadura de malicia y maldad, sino con pan sin levadura, para pan de sinceridad y de verdad. Dios de uno hizo un pueblo, de Abraham creó una nación,
Él la formó multiplicándola de forma sobrenatural en medio de la esclavitud. Preservó a este pueblo ante la amenaza de ser acabado allá en Egipto. Lo llamó, lo libertó y lo sacó como un pueblo para gloria de su nombre. Así que vimos la importancia de esto hace 8 días, hermanos, en la predicación anterior. Porque muchas veces pensamos en la salvación de manera individual. Y quizás es por el énfasis que a veces hacemos en que Dios se relaciona con nosotros de forma personal y que cada uno tiene su propio proceso. Se habla a menudo de tener una relación personal con Jesucristo. Pero el cristianismo se trata, hermanos, de lo que Dios ha hecho por mí para anexarme a ese cuerpo, a ese pueblo. No es solamente entonces acerca de mí. Porque creemos en la comunión de los santos, lo que significa que todos tenemos algo en común en la salvación. Dios nos ha unido con Jesucristo y nos ha unido en Jesucristo y somos un cuerpo. Cada miembro ha sido dotado de diferentes dones y diferentes cosas para que el pueblo se vea beneficiado. Dios no nos da lo que tenemos solo para nuestro beneficio personal. Lo da para que sea usado para el crecimiento de su cuerpo. Por eso cuando el Nuevo Testamento explica las grandes doctrinas de la salvación, casi siempre habla en plural en cuanto a la regeneración, la justificación, la santificación, la glorificación. Siempre habla de fuimos, somos, hemos sido. No habla en singular. Juntos compartimos todos los aspectos de la salvación. Todos somos pecadores que necesitan un Salvador. Todos fuimos incluidos con Cristo cuando murió en la cruz y resucitó en la tumba y hemos creído en Él. Y un día todos seremos transformados a su gloriosa imagen. Dado que Dios quiere reunir a un pueblo para su gloria, hermanos, la adoración colectiva es una parte esencial de su plan de salvación. Esto explica por qué es absolutamente vital que los cristianos sean fieles al asistir al culto público. Es bueno adorar a Dios en privado y debemos hacerlo. Pero no podemos ser cristianos por nuestra cuenta. Es la misma esencia de nuestro cristianismo, hermanos, que adoremos a Dios juntos. Que alabemos a Dios a una sola voz. ¿Y eso cómo lo podemos hacer si no estando aquí reunidos? Alabándolo por la salvación que compartimos en Cristo. Un cristiano que no decide que no es necesario asistir a la iglesia se encuentra en grave peligro espiritual. Como dice la Escritura, no dejemos de reunirnos, de congregarnos, como algunos suelen hacer, sino animémonos unos a otros. Debido a que era una comida para compartir, la Pascua ayudó allí a unir al pueblo de Dios en una sola comunidad. Todos los israelitas celebraban la misma fiesta a la misma hora en todos sus hogares. La razón, porque Dios con esto quería apuntar a que somos uno, a la unidad. La unidad es un tema central en la Escritura y transversal, de principio a fin. De principio a fin. La Trinidad es una unidad. Jesús y la iglesia son uno. Un hombre y una mujer se unen y se hacen una sola carne. La iglesia es el cuerpo de Cristo, uno solo, una unidad hecha por Dios. Y lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. Lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. Y por eso, hermanos, el título para nuestro mensaje el día de hoy es la unidad de la congregación. Y principalmente estoy pensando en el versículo 47 de los versículos que leímos el día de hoy. Toda la congregación de Israel lo hará. Y allí nuevamente el Señor se refiere al pueblo como una congregación, como una iglesia. Hoy hemos notado que teníamos la Santa Cena y no la hemos tomado en este momento. La tomaremos al final porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando el día de hoy. El compartir la mesa, hermanos, en la época era un símbolo de estar de acuerdo, de pensar igual, de caminar juntos, de unidad. Y Dios le ha dado la orden a Israel de celebrar juntos la Pascua, de compartir la mesa, indicando de nuevo la importancia de la unidad. Es una salvación individual y personal, pero no para vivirse de forma individualista.
Israel tiene el mandato entonces de comer juntos como pueblo de Dios. Y el primer punto, veremos dos el día de hoy, es la Pascua es solo para el pueblo de Dios. La Pascua, como leímos en estos versículos, es solo para el pueblo de Dios. Todos estaban incluidos allí. Hombres, mujeres y niños del pueblo de Dios. Sin embargo, algunas personas fueron excluidas. Y aquí nuevamente las instrucciones de Dios fueron muy específicas. El Señor les dijo a Moisés y Aarón, en el primer versículo que leímos el día de hoy, en el 43, estas son las ordenanzas para la Pascua, ningún extranjero debe comer de ella. Un residente temporal y un trabajador asalariado no pueden comer de ella. Lo dijo allí en el 45 también. La Pascua era para su pueblo y solo para su pueblo, y eso lo debemos tener claro, hermanos. La Pascua era exclusiva, era solo para el pueblo de Dios y no para los forasteros. A los extranjeros y trabajadores que eran migrantes no se les permitió asistir a la fiesta. La razón fue porque no eran miembros de la comunidad del pacto. Para usar el término contemporáneo, no eran creyentes. No era una cuestión de raza. No es porque no hayan nacido en Israel, porque Él va a dar la opción de que lo puedan hacer, sino era por gracia. No es una cuestión de raza, sino de gracia. Esos forasteros aún no habían puesto, hermanos, su fe en Dios de Israel. Y por lo tanto, no tenían derecho a recibir la expiación en Él. La expiación que Él obtuvo a través del Cordero Pascual. No era apropiado que recibieran la señal de salvación porque no confiaban en la sangre del Cordero. Dios da la ordenanza. Dios da el mandato que ordena de compartir la mesa. Y quienes se sientan a la mesa deben estar de acuerdo en esa identidad espiritual como pueblo de Dios. Los extranjeros residentes que vivían en Israel durante la época del Antiguo Testamento tenían muchos beneficios de vivir con el pueblo de Dios. Gracias. Tenían muchos beneficios de vivir allí como pueblo de Dios. Sin embargo, para ser parte del pueblo de Dios se requería algo más que vivir al lado de un israelita. Exigía un compromiso personal y total con Dios, representado externamente por la circuncisión. Para ser el pueblo de Dios se requería más que sentarme, o en el día de hoy, hermanos, trasladado al día de hoy, para ser pueblo de Dios se requiere más que venir y sentarme cada domingo en la iglesia por 2 horas. Se requiere mucho más que eso. Por eso la importancia del evento que pasamos, hermanos, ya hace unos domingos en Éxodo 4, cuando Séfora circuncidó a su hijo. Dios no iba a enviar a Moisés a rescatar a su pueblo cuando varones de su familia no cumplían con la ordenanza. La circuncisión era parte integral de la nación de Israel, y esto comenzó con Abraham, el padre del pueblo, quien Dios escogió y le dio esta ordenanza como parte del pacto, como una señal de que eran parte del pueblo de Dios. Se requería que todo varón nacido judío al 8º día debía ser circuncidado, y esto significa que la carne del prepucio de su órgano reproductor masculino fuera cortada como una señal del pacto abrahámico o de Dios con Abraham. Ese mandamiento fue reforzado en la ley con Moisés, que declaró al 8º día será circuncidada la carne de su prepucio, en Levítico 12. Solo los extranjeros que habían hecho este compromiso de fe eran elegibles para recibir la Pascua, con todos los beneficios que simbolizaba: liberación de la muerte, expiación por el pecado y fuerza para la santidad. La forma en que la gente hizo eso en el tiempo de Moisés fue recibiendo la señal de la circuncisión y así unirse a la comunidad del pacto de Dios, el pueblo de Dios. Una vez que la gente estaba circuncidada, israelita o no, era elegible para compartir la Pascua. Dios dijo en el 44: todo esclavo que hayas comprado podrá comer de él o de ella después de haberlo circuncidado. Y en Génesis 17, 10 al 13 dice:
Algo muy similar, desde la época de Abraham, Dios había permitido que los esclavos se convirtieran en miembros de la comunidad del pacto. Una vez que fueron circuncidados, también fueron elegibles para compartir entonces la Pascua. Sin embargo, los esclavos no fueron los únicos no israelitas a quienes se les permitió ser parte de esta comunidad del pueblo de Dios. Este privilegio también se desarrolló a los extranjeros, que hicieron su hogar permanente con el pueblo de Dios. Ningún varón incircunciso podrá comer de él. La misma ley se aplica al nativo y al extranjero que vive entre ustedes. Si era nacido del pueblo de Israel, pero no estaba circuncidado, no podía compartir la Pascua. La circuncisión era el requisito previo para la Pascua. La comunión, hermanos, es una fiesta nacional en la que podían participar internacionales, y esto apuntaba a una comida que podían compartir todas las naciones. Jesús les dijo en Mateo 8:11: vendrán muchos del oriente y del occidente y ocuparán su lugar en la fiesta con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta promesa se cumple en el Evangelio, que reunirá a las naciones. Jesús estaba diciendo que los que estaban fuera entrarían para compartir la fiesta de Dios. Esta promesa se cumple cada vez que cristianos de diversas tribus y naciones se sientan a compartir la mesa del Señor y comen su pan. Tener comida, hermanos, no era una exclusividad de la Pascua. El comer y beber está registrado en las Escrituras desde Melquisedec, sacando pan y vino para Abraham cuando volvió de la batalla, hasta la cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. Muchos servicios de adoración bíblicos terminaron con una comida. Moisés y los ancianos de Israel comieron y bebieron allí en el Monte Santo. Cuando Esdras y Nehemías renovaron el pacto, le dijeron al pueblo de Dios que disfrutara de alimentos selectos y bebidas dulces. La mayoría de los sacrificios del Antiguo Testamento deberían ser comidos por el pueblo, por los sacerdotes o por ambos. Y luego viene Cristo para inaugurar un nuevo pacto y les dio a sus seguidores el pan y el vino de la comunión. Dios siempre nos presenta los beneficios de la salvación en forma de comida, hermanos. ¿Y por qué es esto? Dios tiene muchas razones para darnos de comer y beber. Nos ayuda a entender el Evangelio al hacer de la salvación algo que podemos ver, que podemos tocar, algo que es real y que podemos saborearlo. Pero sobre todo para relacionarlo con la necesidad que tenemos, porque el alimento y el beber es una necesidad para nuestra vida. Y eso habla de la necesidad espiritual que tenemos nosotros. Debemos alimentarnos del pan de vida y del agua de vida. Compartir una comida también es compañerismo, hermanos, unidad. Decimos cuando lo hacemos, tenemos comunión. Entonces, cuando Dios nos invita a sentarnos a su mesa, nos está diciendo que quiere tener una relación cercana con nosotros. Jesús dijo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Comer y beber nos identifica con Cristo en su sacrificio que llevó a cabo por nuestro pecado. Al comer el pan de su cuerpo y beber la copa de su sangre, conmemoramos en esas señales la salvación y muestran nuestra conexión con Cristo y la cruz. En la Pascua los israelitas fueron identificados con el cordero del sacrificio. La sangre en el dintel de la puerta mostró una conexión entre la familia que estaba adentro y el cordero que había sido ofrecido como sustituto. Al comer toda la ofrenda se estaban identificando totalmente con el sacrificio que Dios había provisto para su salvación. Ellos salieron con el cordero dentro de ellos de Egipto. Con el cordero dentro de ellos salieron de Egipto. Era más que un símbolo, hermanos, era una realidad espiritual que vivimos nosotros hoy en día. Del mismo modo, el sacramento de la comunión hace una identificación total entre Cristo y el cristiano, sellado por la alianza de la gracia. Lo que Cristo hizo en la cruz es realmente
nuestro también, hermanos. Es una parte tan importante de nosotros como lo que comemos y bebemos. Y todo eso nos habla de unidad. La unidad del pueblo de Dios con Él y entre nosotros. Esa unidad que representa y que está representada en el mandato, hermanos, que vemos acá, de no quebrar ningún hueso suyo en el versículo 46. No quiebren ningún hueso suyo, dice allí. Quebrar un hueso era partirlo, era separarlo. Y eso representa unidad. Probablemente hacia eso se refiere ese texto también. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y no debería ser un cuerpo fracturado, partido, segmentado, sino que debe ser unido. Este miércoles hablábamos acerca de la división en las iglesias y cómo no estamos hablando de una división por temas doctrinales fundamentales, sino la división que viene por el orgullo entre nosotros, que señala con dureza el pecado de otros y que muchas veces nos sirve como excusa para decir: yo no comparto con el cuerpo de Cristo porque es que ese cuerpo de Cristo tiene tanto pecado. Escribí unos versículos aquí en el tablero esta mañana, creo que 2 personas los pudieron leer y los invito a que los leamos ahora. Romanos 15, donde se dice que nos debemos soportar unos a otros, que nos debemos recibir unos a otros, aceptarnos unos a otros, hermanos. Y de verdad nosotros entendemos que fuimos aceptos en Cristo, en el amado, a pesar de nuestros defectos y pecados. ¿Por qué entonces ahora yo no puedo aceptar a mi hermano porque tiene defectos y pecados? Si yo fui aceptado de esa manera en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué me sirve como excusa para decir yo no participo de lo que la iglesia realiza porque es que hay mucho pecado allí? ¿Me siento mejor que ellos? Debemos aceptarnos unos a otros a pesar de nuestras deficiencias y defectos. La manera de determinar, hermanos, que también entiendes el evangelio es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos. Efesios 1, Pablo dice que ora por la iglesia de Éfeso constantemente, dándole gracias a Dios por su fe y por el amor entre ellos. Si yo digo tener fe, esa fe se va a ver en el amor que tengo por mis hermanos. Si de verdad entendemos que Cristo nos aceptó a pesar de nuestros pecados y defectos, pero no podemos aceptar a otros por sus pecados y defectos, hermanos, entonces no hemos entendido bien de qué se trata el evangelio. Hemos sido recibidos en la familia de Cristo, hemos sido recibidos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué entonces querer pasar el tiempo apartados del cuerpo de Cristo? Comunión y unidad. Somos un cuerpo. Y no solamente como iglesia Torrefuerte. Somos un cuerpo con todos los creyentes a nivel mundial, pero el Señor nos ha puesto aquí como esta parte del cuerpo. Y si no podemos convivir entre nosotros, los que fuimos puestos acá, pues mucho menos vamos a poderlos hacer con los que no están cerca de nosotros. La verdadera circuncisión, segundo punto para nuestro mensaje del día de hoy. Hermanos, dice la palabra allá también, en el versículo 48, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, dice, séale circuncidado todo varón y que lo haga, que la celebre. Nosotros no podemos impedir y ser estorbo, hermanos. Sabemos que solo Dios es quien hace el llamado. No es para el que quiere, pero si alguno manifiesta querer venir y escuchar del mensaje, nosotros no podemos ser estorbo y cerrar la puerta. Nuestra iglesia no es una iglesia de puertas cerradas. Bueno, hoy por algunas circunstancias, pero no es una iglesia de puertas cerradas. No debemos ser un estorbo, hermanos, para quienes quieren oír la palabra del Señor. Cualquier oportunidad es buena para que podamos llevar el mensaje. Porque como vamos a ver, la verdadera circuncisión, y yo sé que ustedes lo saben, es la del corazón, y eso solamente la hace la palabra de Dios.
Solamente la hace la palabra de Dios. ¿Por qué cerrar la puerta entonces a las oportunidades que Dios me da para poder llevar esa espada de doble filo que penetra y circuncida el corazón de las personas? La verdadera circuncisión, hermanos, para nosotros no es diferente, es la misma ordenanza, porque fuimos salvados de forma individual, pero para ser parte del cuerpo de Cristo. Como iglesia cumplimos este mandato al caminar juntos. Estamos en el desierto, vamos hacia la tierra prometida, caminando hacia la tierra prometida y caminamos juntos como congregación. En el versículo 47 nuevamente, toda la congregación de Israel lo hará. Dios no está preguntando si queremos, Dios nos está diciendo que lo debemos hacer de esa manera, como congregación. Y al congregarnos no es venir el domingo simplemente. Congregarse es vivir como parte del cuerpo. Los israelitas no caminaban juntos solo el séptimo día. Ellos iban todos los días juntos siguiendo la columna de nube y de fuego. Todos los días juntos. Así que congregarnos, hermanos, es llamarnos, es visitarnos, es cuidarnos unos a otros, es participar de lo que hacemos juntos. Hablamos el miércoles que cuando alguien dice, es que vemos tantas cosas en la iglesia que por eso yo mejor me alejo, me voy o solo participo de esto y ya. Veíamos que allí debo examinarme porque el problema quizás no es en los que están allá, sino que el problema es mío principalmente. Mío principalmente. Terminamos diciendo lo mismo que dicen los que no son parte del pueblo de Dios. No voy a la iglesia porque es que eso está lleno de hipócritas. Eso dicen los de afuera. Cuando ven el comportamiento nuestro que no se alinea con lo que decimos, entonces es la excusa para no venir a la iglesia. Para eso es que Dios nos lleva a caminar juntos, hermanos. Para que nos ayudemos unos a otros. Si hay uno débil en la fe, pues yo puedo ser, si soy más fuerte entonces, y veo la debilidad de mi hermano, pues puedo ser de ayuda para él. Y caminamos juntos. Cumplimos el mandato caminando juntos como pueblo, pero de forma más intencional cuando celebramos juntos y de forma especial en el sacramento de la comunión, compartir la cena del Señor. Es un símbolo poderoso de nuestra unidad y comunidad en Cristo. Primera de Corintios 10, 16 al 17 nos habla acerca de esto. Dice la palabra del Señor: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando tomamos la Santa Cena, lo que estamos diciendo es que yo estoy de acuerdo con quienes estoy sentado a la mesa, que pienso igual, que voy caminando con ellos. Y al igual que en la Pascua, la Cena del Señor es una comida para compartir y una demostración tangible de nuestra comunión en Cristo. Este procedimiento quirúrgico, hermanos, de la circuncisión es una metáfora bíblica de la regeneración del alma que produce la conversión. Dios dio la instrucción para que quien deseara pudiera participar, y eso nos enseña algo también, y es que nosotros no debemos cerrar la puerta, porque muchas veces lo que hacemos es cerrar la puerta. Nosotros no sabemos realmente a quién Dios ha circuncidado en su corazón. Eso solamente lo sabe Él. En el versículo 48 Él dice: si alguno quisiera, no se lo niegues. Algunas veces vienen personas a la iglesia y claro, son pecadores como todos. Nosotros cerramos la puerta porque decimos no podemos juntarnos con ellos. Claramente no habrá comunión con ellos, pero de eso se encargará el Señor, porque la verdadera circuncisión es la del corazón y de eso se encarga Dios. Alguien que viene y está en la iglesia y no ha sido circuncidado en su corazón no tiene comunión con nosotros. Así esté sentado aquí, así coma del pan y beba de la copa, no tiene comunión con nosotros. Pero es importante que cada uno se examine, como dice la Escritura. La circuncisión en el corazón corresponde a la soberanía de Dios
porque es una circuncisión espiritual. Lo leíamos esta mañana en Romanos 2. Esto es algo de lo que el hombre no es responsable, pero solo Dios, es algo de lo que el hombre es responsable en ese caminar en unidad, pero Dios es el responsable de la circuncisión en el corazón. Moisés dijo en Deuteronomio 36, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Para eso somos circuncidados, para amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Se refería a los hijos de Él, ya que estarían bajo la influencia de la verdad del Evangelio, a los hijos de Dios, que son los únicos que van a estar bajo la influencia del Evangelio. 3 veces en este versículo Moisés enfatizó el corazón. Si su corazón no estaba circuncidado, permanecerían espiritualmente muertos, porque un corazón inconverso no tiene vida espiritual. Solo a quienes Dios circuncida el corazón tienen comunión como pueblo de Dios. Así que nuestro deber no es cerrar la puerta, nuestro deber es aprovechar cada oportunidad para hablarles del Evangelio, que es esa espada que circuncida el corazón. La práctica de la circuncisión tenía la intención de ser una imagen de lo que debe suceder en el corazón de nosotros, al igual que el bautismo es una imagen de la realidad de la salvación. El prepucio fue cortado con un cuchillo afilado y eso significa que esta persona debe ser apartada para Dios. Y eso representó la realidad de que uno debe tener su corazón traspasado y cortado hasta la médula por la afilada espada de 2 filos de la palabra de Dios. Pero dice que esta llamada circuncisión, dice Pablo, es realizada en la carne por manos humanas, la que estamos viendo aquí en Éxodo. Y dijo, con este procedimiento quirúrgico no es la circuncisión real, leíamos allá en Romanos 2. En cambio, la circuncisión que lo pone aún en una posición de aceptación ante Dios no se realiza en la carne por manos humanas, más bien se realiza en el corazón por el Espíritu de Dios. Por eso la circuncisión no es externa, es interna y se reflejará en lo externo, pero es interna, no es creyente el que obra, es creyente aquel a quien Dios ha atravesado con su palabra en su corazón. El corazón debe estar apartado para Dios. Y eso es una imagen del nuevo nacimiento, una imagen de nuestra conversión. La circuncisión física es una imagen de esa circuncisión espiritual que debe tener lugar en la vida de todo creyente. Esa generación que estaba en el desierto con Moisés había recibido la circuncisión física, pero sus corazones no habían sido circuncidados por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Moisés dijo en Deuteronomio 10:16, circuncida pues tu corazón y no aguantes más tu cuello. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, dijo allí Moisés. En ese versículo, un corazón incircunciso significaba que era una persona obstinada, que era terco y obstinado, y representa a un buey terco que no se somete a su maestro, que cuando el maestro trata de ponerle su yugo al cuello, el buey encorva los hombros de modo que su cuello se niega a recibir el yugo. Ser terco significa que el buey no se someterá al yugo de su amo. El buey se resiste y se niega a humillarse. En pocas palabras, no se sometería a la autoridad de su maestro. En este pasaje Moisés dijo que esa generación del desierto es terca y no se somete al señorío de Dios sobre sus vidas. Se negaron a entregar sus vidas a Dios. Y nosotros vemos acá en el versículo 50 que la palabra dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. No hay terquedad allí, en ese pasaje nos deja ver eso claro. Ante las palabras del Señor aquí hubo obediencia. Dios dijo que el corazón debe ser circuncidado, hermanos. Necesitaba ese pueblo que el corazón le fuera circuncidado, lo que implica la dolorosa convicción de pecado para nosotros.
Es una cirugía muchas veces insoportable para nosotros, porque es quitar lo que está allá dentro de nosotros en la carne, pero es necesaria para entrar en el reino de Dios. El profeta Jeremías dijo: circuncisos para el Señor, circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de su corazón. Esa cirugía espiritual, hermanos, removerá el prepucio de nuestro corazón, es decir, ese procedimiento eliminará nuestra resistencia pecaminosa a Dios, que es de forma natural, nacemos así, resistimos a Dios, nos negamos a someternos a su autoridad en nuestras vidas. Pero la circuncisión espiritual eliminará la incredulidad y hará que se deposite la fe de Dios en nosotros. Cuando se tiene un corazón incircunciso, se vive una vida de pecado. La persona vive una vida pecaminosa y rebelde. Y el corazón debe tener una profunda convicción de pecado para poderlo dejar. Un temor al Señor. La Biblia es la única espada de dos filos, hermanos, y que está lo suficientemente afilada como para penetrar en el horrible, en esa horrible suciedad de nuestro corazón, de rebelión de nosotros contra Dios, y quitarla de allí. Cuando la palabra de Dios viene con el poder del Espíritu Santo, es un arma invencible en la mano de quien la maneja. El profeta Jeremías dice que el imperativo de conocer a Dios debe ser la experiencia real de cada corazón. ¿Y cómo conocemos al Señor? Pues ahora somos parte del cuerpo, somos cuerpo de Cristo. Lo conocemos porque somos parte de Él y nos gloriamos en entenderle y conocerle. No en nada más. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, es viva, porque es Él mismo hablándonos, diciéndonos quién es Él, y no como una biografía, sino diciéndonos quién es Él de una forma relacional para con nosotros. Por eso, si abordamos la Biblia simplemente como un libro de estudio, nunca tendremos una relación con Dios, solo tendremos información de Dios. La Biblia no es un libro para estudiarlo como los demás libros, es un libro en el que Dios está queriendo relacionar conmigo, es una persona hablándome de Él y de la relación que desea tener conmigo como creyente. Hermano, la prioridad es que el corazón se vuelva a Dios. En el versículo 43, cuando Dios dice: ningún extraño comerá de ella, no solo es una orden, sino que Él está revelando su decreto, y su decreto es: ningún extraño comerá de ella. Nos sentamos cada domingo a la mesa, cada domingo nos reunimos para recibir este alimento espiritual de la palabra, pero solo quien es pueblo de Dios lo va a recibir. Solo come de ella quien es pueblo de Dios. Aunque cada domingo nos reunimos y tomamos ese alimento espiritual, partimos el pan de vida y bebemos de la sangre de Cristo al oír su palabra, quien no es parte del pueblo de Dios no la va a recibir. Decía mi mamá cuando yo era niño: entrará por acá y saldrá por aquí, porque no es pueblo de Dios. Él dijo: ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño comerá de ella. Como la Pascua, la cena del Señor no es para todos, es solo para aquellos que han llegado a la fe en el Señor Jesucristo. En los versículos de 1 Corintios 11, 27 al 29 se nos habla de eso. Allí estos versículos significan que la comunión no es para aquellos que no conocen a Cristo. Aunque la Santa Cena, como la circuncisión, solo es un símbolo externo de lo que soy internamente, yo debo examinarme cuando voy a tomar la Santa Cena. Porque lo que estoy diciendo al tomarla es que entiendo mi condición como pecador, como muerto en delitos y pecados, y que he creído en el Salvador, y que pienso y tengo el mismo sentir que aquellos con quienes estoy compartiendo la mesa. Por esta razón, en la iglesia, hermanos, advertimos, como lo hace Pablo: examínese cada uno, ya que es solo para aquellos que han confesado sus pecados, que han profesado públicamente su fe solo en Cristo para su salvación, y que sigue siendo miembro en plena comunión de una iglesia que predica el Evangelio. Tomamos la Santa Cena así, y si no, dice Pablo allí, que será juicio el tomarla de una manera indigna. El propósito de dar tal advertencia, hermanos, no es mantener a las personas alejadas de Cristo,
sino dejar en claro que la única manera de recibir la salvación es acudiendo a Él con fe. No podemos tener comunión con Cristo a menos que tengamos fe en su sangre. Decirle a la gente, esto ayuda a aclarar su condición espiritual. Cuando un ministro traza esa línea divisoria entre los que están dentro y los que están fuera de la iglesia, ayuda a las personas que aún no se han comprometido con Cristo a reconocer que aún no son salvas. Se podría participar de los elementos que apuntan a Cristo. Y lo que hace y lo que Él hace espiritualmente en nosotros, y no haber tenido el hecho real espiritual. Allá en el Éxodo, ese pueblo todo comió del maná y bebieron del agua de la roca, pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor. Seamos claros, hermanos, no hay salvación en estos actos físicos, no hay regeneración bautismal, es solo una imagen, una representación de lo que debe hacer Dios espiritualmente. Incluso la cena del Señor no es más que una imagen de la realidad de que bebemos la sangre y comemos la carne del Señor Jesucristo con fe, con una fe salvadora. Pero todo lo que importa es el corazón nuestro, circuncidado por Él. Es exactamente lo mismo hoy, hermanos, con los que han sido bautizados, pero que no han sido bautizados espiritualmente. Pueden ser bautizados en agua, pero no ser un verdadero creyente. Puede tener la ceremonia física y no aporta una realidad redentora a la vida de una persona. Uno debe tener la circuncisión espiritual del nuevo nacimiento. Podrías comer del pan y beber de la copa, pero no ser del pueblo de Dios. Por eso, aunque bebas de la copa y comas del pan, cuando se comparte la palabra, podría no estar siendo alimentado realmente. Estar acá, pero no estar sentado a la mesa con el pueblo de Dios. Están en la República de Israel estos hombres, pero no en el reino espiritual de Dios. Han participado en el ritual en su cuerpo de la circuncisión, pero nunca han tenido la realidad en su corazón. Nuestra Pascua es Cristo, nos alimentamos de Él, pero solo quien sea del pueblo de Dios será realmente alimentado del pan de vida. Ese hilo dorado de la verdad acerca de la necesidad de la circuncisión espiritual, hermanos, recorre toda la Escritura. El punto que debemos tomar de esto es que Dios está detrás de nuestro corazón. Si nuestro corazón está bien, la vida estará bien con Dios. Si mi relación con Dios está bien, mi relación con los demás estará bien. Si mi relación con Dios está bien, mi relación con mi cónyuge estará bien, mi relación con mi iglesia estará bien. Si el corazón está bien, la vida estará bien. Si el corazón está mal, la vida estará mal. Proverbios 4:23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y un corazón cuidado, como dice Marcos 12:30, amará al Señor su Dios con todo su corazón y toda su alma y toda la mente y toda su fuerza. A lo largo del día, mientras pensamos en nuestro caminar con el Señor, debemos recordar, hermanos, que nuestra vida espiritual comienza en nuestros corazones y posteriormente procede al comportamiento exterior de la propia vida. Ciertamente las sanciones externas de nuestra vida son importantes, pero solo es genuina si hay una realidad en nuestro corazón siendo circuncidado detrás de esas acciones. Cuidemos nuestro corazón. Quienes están puestos en autoridad, cuiden el corazón de aquellos que fueron puestos bajo su cuidado. El corazón. Cuiden su corazón. Nuestras obras vienen de allí. Nos enfocamos en cuidar nuestras obras y estaremos dejando desatendido el corazón. Claro que las obras muestran lo que hay en nuestro corazón, pero debemos preguntarnos: ¿qué hay allá para que ahora yo haga esto? ¿Qué hay allá para que yo no haga esto? Y entonces pedirle a Dios que por medio de su palabra nuestro corazón sea circuncidado. La única forma en que el judío puede participar correctamente de la ley es teniendo un nuevo corazón. Y la única manera de tener un nuevo corazón es siendo circuncidado espiritualmente. La circuncisión solo tiene valor si es un signo que retrata la realidad de un corazón desgarrado por Dios. Cuando una persona se ha sometido a una circuncisión del corazón, practicará la ley
y no la practicará perfectamente, pero la practicará habitualmente, porque tiene un corazón nuevo. El siguiente versículo, hermanos, explica qué es la verdadera circuncisión. Romanos 2:29. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Eso es un verdadero creyente, uno del pueblo de Dios en verdad, completo y auténtico. Oremos. Señor,